¿Cómo están mis queridos alumnos y alumnas? Iniciando este curso de gestión de planillas, vamos a tener una serie de sesiones y es un grato honor para mí, para nuestra empresa, Elite Contadores, pues darles la bienvenida y tener pues estos momentos que sean de conocimiento. Vamos a dividir estas sesiones en una parte teórica y otra parte práctica. ¿Ya? Para este tema, que tenemos a bien a considerar para este día de hoy, tenemos en agenda lo que es el concepto de remuneración, los tipos de remuneración, qué se entiende por concepto remunerativo, no remunerativo, lo que es el jornal diario, lo que es el descanso semanal obligatorio, los feriados y finalmente las horas extras. ¿Qué es la remuneración? Cuando estamos trabajando para alguna empresa o alguna entidad, eh, las veces que hemos tenido la oportunidad de laborar de manera dependiente, subordinada, estando en planilla, hemos percibido un ingreso, ¿no es cierto? Ese ingreso es una condición de la remuneración. La condición me dice a mí, yo como trabajador, debo percibir del empleador una remuneración. Pero el empleador tampoco me va a entregar de manera gratuita esa remuneración, sino que yo como trabajador estoy obligado a prestarle un servicio. Entonces, se van a hacer un vínculo jurídico laboral establecido mediante un contrato, y ese contrato sea determinado a plazo fijo o indeterminado en otros casos, con la denominada estabilidad laboral, va a generar que se dé, digamos, esta remuneración, este ingreso a favor del trabajador, pero el trabajador, para poder tener derecho a percibir esta remuneración, va a estar obligado a prestar un servicio al empleador. Entonces, en los contratos laborales existen tres condiciones por medio de los cuales se define que existe un contrato jurídico laboral. En primera instancia, el primer concepto, el primer criterio es la remuneración, que lo estamos conversando el día de hoy como parte de la agenda. Otro criterio es la subordinación, que lo habíamos mencionado, y que significa que el trabajador va a tener que ser supervisado o va a tener que subordinarse al empleador y que el empleador va a tener la facultad de supervisar el trabajo de su empleado, va a estar en facultad de controlarlo y de sancionarlo en algunos casos cuando el trabajador infringe el reglamento interno de trabajo, cuando el trabajador infrinja las normas de conducta que podría darse desde una amonestación verbal, una amonestación escrita vía memorando, o incluso una suspensión temporal o definitiva en el trabajo, dependiendo del grado de infracción que haya cometido el trabajador. Pero tomando el tema de la remuneración pues es todo aquello beneficio que percibe el trabajador, sea empleado o sea obrero. Y en este orden de ideas, estimados alumnos y alumnas, la norma ha considerado conveniente establecer y fijar por mandato expreso de ley una remuneración mínima vital. Una remuneración mínima vital que es lo mínimo que debe ganar un trabajador que labora 8 horas diarias o 48 o más con un máximo de 48 horas semanales.
una remuneración mínima vital que está bordeando los 1025 soles actualmente. Luego de eso viene la remuneración básica, que si un trabajador empieza ganando 1025 soles, le pueden subir a 1500 y esa sería su remuneración básica. O le incrementan a 2000 y esa sería su remuneración básica, y así sucesivamente. ¿Y qué vendría a ser la remuneración computable? Sino aquella remuneración que incluye todos aquellos ingresos, digamos, que percibe el trabajador y que van a ser base de cálculo para los descuentos que se van a efectuar al mismo trabajador y a las aportaciones del empleador, así como también a los beneficios laborales correspondientes. Entonces es importante que tengamos a consideración, consideremos y definamos qué se entiende por concepto remunerativo. Concepto remunerativo vendría a ser el conjunto de ingresos que percibe el trabajador de manera regular, que son de su libre disposición y que aumentan el patrimonio personal del trabajador. Si se dan estos tres criterios, estamos frente a un concepto remunerativo. Y en consecuencia, formarán base de cálculo o parte de la remuneración computable. Y algunos ejemplos que podemos citar es la denominada, en primera instancia, asignación familiar. La asignación familiar no viene a ser sino aquel beneficio mediante el cual el trabajador, digamos que se encuentra en planilla de remuneraciones y comunique a su empleador, amigo empleador, tengo un hijo menor de edad, entonces el empleador lo que va a hacer es pagarle la asignación familiar. Y la asignación familiar es establecida por mandato legal. Ahora, si el hijo cumple 18 años o más años de edad, aún seguirá percibiendo la asignación familiar este amigo trabajador, siempre y cuando el hijo esté cursando estudios superiores. También puede darse el caso de que el padre o madre cuente con un hijo con invalidez física o mental. En ese caso, este beneficio se percibirá de manera permanente mientras dure todo el tiempo de su contrato durante la empresa, en la empresa. ¿Y a cuánto asciende esta asignación familiar? Esta asignación familiar asciende al 10% de la remuneración mínima vital, es decir, 102.50 soles. Ahora bien, hay una serie de casos que se pueden dar en la vida práctica en el tema de asignación familiar, que lo vamos a ver con los casos prácticos y que evidentemente nos van a permitir poder, digamos, afianzar este concepto y verlo de manera más con casuísticas que nos permitan, digamos, ver casos particulares. La movilidad no condicionada a la asistencia es otro ejemplo de concepto remunerativo. Cuando a mí me dicen esto, ¿sabes qué? Te voy a otorgar movilidad de 300 soles mensuales, pero así faltes un día, no importa, porque igual vas a percibir esta movilidad. Yo feliz y contento le diré, amigo empleador, gracias, porque yo sé de que esta movilidad va a formar parte de mi remuneración computable y va a ser base de cálculo para mis beneficios laborales. Pero siempre y cuando
no esté condicionada a la asistencia al trabajo. Las horas extras, estimados alumnos, en principio también es un concepto remunerativo, pero siempre en cuando se perciba de manera regular. Es decir, puede ser que no lo perciba todos los meses, pero un mes sí, un mes no, o cada 2 meses, ¿no? Pero cada cierto tiempo. Entonces las horas extras en sí, de acuerdo a nuestra normativa, eh, debe existir un compromiso por parte del trabajador y el empleador, es decir, un acuerdo de voluntades, en la cual pues ambas partes se ponen de acuerdo y deciden, pues digamos, que existan horas adicionales a las 8 horas diarias normal de trabajo. Por las 2 primeras horas extras, el porcentaje que se pagará será del 25%. A partir de la tercera hora extra será del 35%, adicionándole a la hora normal de trabajo. ¿Ya? En cuanto a otros beneficios laborales como las vacaciones y gratificaciones ordinarias, bueno, también se considera como concepto remunerativo, pero eso lo vamos a ver en sesiones posteriores. El denominado trabajo en horario nocturno es aquel trabajo, estimados alumnos, que también es considerado como concepto remunerativo y que es aquel trabajo que realiza el empleado u obrero que labora en el horario de 10 de la noche hasta las 6 de la mañana y que eh, por el trabajo que desarrolla, pues esto evidentemente es necesario que sea beneficiado con un plus. Y en ese sentido la norma establece que adicionalmente a su remuneración se le va a agregar porcentaje de 35% adicional. Es decir, si por ejemplo gana 1025 soles, a eso le sumaremos un 35% y eso será lo que perciba por su trabajo en horario nocturno. ¿Ya? Así como hay conceptos remunerativos, también hay conceptos no remunerativos. Entonces, en ese sentido, ya están previstos en la norma, en el marco legal. Y como conceptos no remunerativos tenemos la canasta de Navidad, la movilidad condicionada, la asistencia al trabajo, los bienes entregados por la empresa, bonificaciones como de educación, aniversario, matrimonio, entre otros, y las denominadas gratificaciones extraordinarias. Y no nos confundamos, no son las gratificaciones ordinarias de julio y diciembre, sino que son gratificaciones que tienen a bien otorgar el empleador a su libre discrecionalidad, a su decisión, y que no están previstas en un marco legal, sino que es voluntad personal de la empresa otorgar a sus trabajadores. Como sabemos, estimados alumnos y alumnas, eh, la jornada diaria de trabajo son de 8 horas diarias, ¿cierto? Y para poder calcular cuánto es la jornada diaria, el valor de la jornada diaria de 8 horas, tenemos que dividir la remuneración mensual entre 30 días. Y si quiero saber cuánto es el valor semanal, multiplico ese jornal diario por 7 días y obtengo el jornal semanal. ¿Ya? Y como todo trabajo semanal, diario, que desarrollamos en nuestras labores, tenemos derecho a un día de descanso semanal obligatorio. Un día de descanso semanal obligatorio que, pues esto puede ser de lunes a sábado,
o de lunes a viernes, dependiendo de cada organización, que generalmente son los días domingo, pero que también puede, digamos, de acuerdo al criterio de la empresa, el día de descanso semanal obligatorio puede que sea un día miércoles, un día viernes. Ahora, si se elabora en el día de descanso, este debe ser debidamente compensado con otro día. Si se elabora el día de descanso sin ser compensado con otro día, pues el trabajador tendrá el beneficio de un triple jornada. ¿Ya? En los feriados ocurre algo similar. Si el feriado se elabora, digamos esto, se elabora el día feriado y se compensa, pues será simplemente valor de un jornal, que es el beneficio para el trabajador. Pero si se trabaja y no se compensa, tendrá un derecho el trabajador a triple jornada. Y si el día de descanso semanal obligatorio coincide con el 1 de mayo, que es el día del trabajador, el, percibirá doble jornada, solamente por este día feriado especial que es el 1 de mayo. Y finalmente las horas extras, estimados alumnos, que hemos mencionado, que se perciben a razón de las 2 primeras horas extras, a razón de la hora normal más el 25% de las primeras horas extras, y a partir de la tercera hora extra, la hora normal más el 35%. Todos estos conceptos teóricos que hemos conversado, lo vamos a poder, digamos, ver con casos prácticos y en breve pues veremos estas casuísticas que nos permitirán afianzar y consolidar lo que hemos conversado brevemente en la parte teórica. ¿Ya? Muchas gracias. Un abrazo y bendiciones.